nos toca hablar sobre la reforma agraria. El 3 de octubre de 1968, Juan Velasco Alvarado toma el poder por medio de un golpe de Estado en contra del electo presidente Fernando Belaúnde de Terry. Velasco ocupó la presidencia del Perú hasta el año 1965, al frente del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Su gobierno fue de corte autoritario y se condujo bajo la figura de la revolución, del corporativismo, la democracia social, la antioligarquía y el nacionalismo. Juan Velasco Alvarado realizó una serie de acciones que originaron un gran impacto en el desarrollo social, económico en el Perú en esos años. Una de las principales acciones de este gobierno fue la reforma agraria, que implicó la nacionalización y expropiación de los yacimientos petrolíferos de la IPC, también la nacionalización de sectores estratégicos de la economía. Además, se llevaron a cabo algunos cambios significativos en los derechos laborales y una nueva reforma educativa. Ahora, enfocándonos en la principal acción que hizo, que fue la reforma agraria, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Fue beneficiosa o no la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado? A continuación, argumentaremos por qué no lo fue desde un punto de vista económico, político y social. La reforma agraria implementada entre 1969 y 1980 en Perú tuvo un profundo impacto en diversos aspectos de la economía, la política y la sociedad. Desde un punto de vista político, la reforma agraria de Velasco generó inestabilidad política, especialmente cuando se expropiaron tierras de propietarios influyentes. Esto resultó en conflictos, disturbios y una polarización política que afectó la gobernabilidad y la estabilidad del país. Esta reforma generó una fuerte oposición política, especialmente por parte de grupos y partidos que representan a los intereses de los propietarios de las tierras. Esta oposición dio lugar a divisiones políticas y tensiones del sistema democrático. Además, entre sus efectos a largo plazo estuvo presente la fragmentación de la propiedad de la tierra y la formación de intereses políticos basados en la distribución de tierras sin la participación democrática. Esto llevó a la politización continua de la cuestión agraria y la pérdida de atención en otros temas importantes. Respecto al aspecto económico, esta reforma significó la expropiación de aproximadamente 10,5 millones de hectáreas, equivalente al 56% de la superficie agrícola del país. Según datos del Instituto Peruano de Economía, durante este periodo el país enfrentó dificultades económicas. Se registró un déficit fiscal de hasta un -10%, lo que representa un fuerte desequilibrio en las finanzas públicas. Además, las empresas que antes eran privadas y que fueron nacionalizadas como parte de la reforma sufrieron pérdidas estimadas en alrededor de 2.500 millones de dólares. La ineficiencia en la gestión de tierras tuvo un impacto significativo en la producción de alimentos, ya que se empezó a importar alimentos tan básicos de otros países, hasta el punto de importar papas de Holanda. En el ámbito financiero, la deuda pública aumentó considerablemente, pasando del 15% al 45% en relación al Producto Interno Bruto Nacional. Además, para cubrir los gastos, se imprimió hasta un 32% de la base monetaria, resultando en un aumento de la inflación que pasó de un 6% a un significativo 74%. También se produjo un aumento en la informalidad en la tendencia de tierras, lo que tuvo efectos a largo plazo en la agricultura y en la productividad. Bueno, en el aspecto social se ocasionaron muchos abusos e invasiones de tierras por parte del Estado en ciertas regiones, siendo en su mayoría en la sierra peruana. La reforma agraria tenía como objetivo abordar desigualdades al expropiar tierras de grandes latifundistas, por ejemplo, la Compañía Grace y la Sociedad Nacional Agraria, y reorganizarlas entre campesinos. Esto fue muy apurado por la creación de la Ley 17716 de junio del 69 y un fuerte movimiento campesino entre el 55 hasta el 65. Sin embargo, la falta de una buena ejecución y la mala gestión por parte de los tecnócratas agrónomos designados por el Estado causó muchos abusos y problemas por la falta de comprensión local, lo que significó una disminución en la productividad agrícola. Asimismo, se realizó la fragmentación de tierras y discriminación de estas mismas. Por esta misma razón y otras, como la carencia de servicios básicos, educación, atención médica y de infraestructura, es que produjo un éxodo rural que llevó a la migración de
de zonas rurales a áreas urbanas. En conclusión, consideramos que la reforma agraria implementada por Juan Velasco Alvarado no fue beneficiosa como se esperaba, ya que en términos políticos generó conflictos y polarización, lo que afectó la estabilidad política. Desde el punto de vista social, hubo abusos, falta de eficiencia en en su ejecución y migración de las zonas rurales a las urbanas debido a la falta de servicios básicos que había en el campo. En el ámbito económico resultó en la informalización del sector agrícola y la generación de deudas debido a la expropiación y redistribución de las tierras. Además, perjudicó las inversiones extranjeras y desincentivó las inversiones en el sector agrícola peruano. En conjunto, estos factores dejaron un impacto duradero y controvertido en la historia del Perú, provocando incertidumbre en la población durante décadas. Esto nos lleva a reflexionar en que la reforma agraria fue la primera gran reforma del Estado peruano para tratar de mejorar la situación del campesino, andino y costeño en todo el país. Sin embargo, este esfuerzo importante de llevar la justicia social al campo fracasó. Esto porque para que la reforma agraria tuviera éxito se necesitaba de capital, insumos, calidad humana y mercados, lo cual no hubo en ese momento para poder sostener, apoyar y desarrollar este gran cambio. Gracias.